magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo. El apartado D dice instar la aplicación si fuera el caso de un criterio de oportunidad. Esto nos ha traído muchos problemas, porque de acuerdo con el artículo 2 del Código Procesal Penal, el principio de oportunidad se practica hasta antes de la acusación fiscal, no en etapa intermedia. Además, se emitió un acuerdo plenario del Poder Judicial, donde decía exactamente lo mismo. Sin embargo, aún se sigue aplicando el principio de oportunidad en la etapa intermedia. También se ofrecen pruebas para actuarse en el juicio y se puede cuestionar el monto de la reparación civil. A diferencia del sistema antiguo, en el nuevo Código Procesal Penal, cuando el fiscal acusa o pide el archivo, se lleva a cabo una audiencia. Se escuchan las partes y el juez decide si es que se dicte el auto de enjuiciamiento. No hay debate probatorio en esa fase. Lo que hace el juez es verificar si las pruebas cumplen las normas para ser discutidas en el juicio oral. La única prueba que se puede discutir en etapa intermedia es la llamada prueba prohibida, no las otras pruebas. Entonces no se trata de un juicio ni de un minijuicio. Se trata de una audiencia de control, tanto de la acusación como del sobreseimiento. Debe ser una diligencia dinámica, debe haber interacción entre las partes, opinión fiscal, subsanación de la acusación escrita y decisión judicial. En la práctica esto dura más o menos 20 minutos o 30 minutos. Es bastante breve. Y el juez decide qué pruebas se van a discutir en el juicio oral. A esto se le llama saneamiento probatorio. En la siguiente etapa, pues están vigentes los principios que ya conocemos: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, acusatorio. Los principios más importantes son el acusatorio, la oralidad y la contradicción. Se necesita, para ir a juicio oral, estar debidamente preparados. Si no, hacemos un papelón. Y quien está en juego ahí es la libertad de una persona. Entonces, desde el punto de vista fiscal, este debe ir suficientemente preparado para la audiencia. ¿Qué significa esto? Que tiene que conocer el caso, tiene que conocer las normas de procedimiento y sobre todo tener las habilidades para poder convencer al juez. Hay personas que tienen muchas habilidades. Una de ellas es el tono de voz. Se puede ir avanzando en los alegatos y se levanta la voz para que le atiendan. O controlar las preguntas que hace la parte contraria. De acuerdo con el Código Procesal Penal, el juez en esta fase interviene solo en los casos urgentes. El juez puede, en el juicio oral, practicar una pericia o disponer la práctica de una pericia o hacer inspecciones oculares. Esto es bastante curioso. En la investigación preliminar y en la investigación preparatoria, el juez no actúa nada de oficio. En el juicio oral sí. Ahora, ¿es conveniente que el juez intervenga en el juicio oral? Bajo un sistema acusatorio no lo hace. La discusión es entre las partes. En nuestro sistema, muchas veces el juez cubre las deficiencias del fiscal y de la defensa. Y hace preguntas, interviene, porque si no, no se forma convicción. Pero la idea central es que las partes discutan y el juez decida, y que el juez no intervenga para nada.
En el caso nuestro sí interviene. Las partes se acreditan en el juicio oral. Se puede ofrecer nuevas pruebas. En la etapa intermedia las partes ofrecen pruebas. ¿Las aceptan o no? Si no las aceptan, tienen la posibilidad de plantearlo nuevamente en el juicio oral. Y se pueden aceptar. La llamada teoría del caso. Se escucha mucho. ¿Qué es una teoría del caso? Es la presentación oral que hace el fiscal y la defensa sobre el caso que ellos van a tener en sus manos. La teoría del caso no es sino la posición del fiscal o de la defensa. Lo que ellos plantean, los hechos, los elementos probatorios y el análisis que ellos hacen de la prueba. El fiscal plantea su teoría del caso en el juicio oral. Antes no. El abogado plantea su teoría del caso desde la investigación. ¿Por qué la diferencia? Porque se supone que en la investigación el fiscal actúa con independencia e imparcialidad. Solo se vuelve parte cuando acusa. Cuando acusa ya es parte en el proceso. Entonces arma su teoría del caso cuando él formula la acusación escrita. Antes no lo puede hacer. En cambio la defensa sí. Y es posible igualmente que con el Código Antiguo se aplique la llamada conformidad con la acusación fiscal, conclusión anticipada. De tal manera que si el abogado y el imputado aceptan, se dicta sentencia dentro de las 48 horas. Eso agiliza el proceso. Y si eso lo combinamos nosotros con los procesos de flagrancia, pues se dictan sentencias hasta en 6 o 7 horas. Algo que hay que cuestionar es la posición de la defensa. Se agiliza todo el procedimiento. Están las pruebas. Y todas las pruebas están en manos del fiscal. Y la defensa a veces tiene pocas posibilidades de ofrecer pruebas por el tiempo. Se puede también activar la acusación escrita complementaria cuando aparece un nuevo hecho o una nueva circunstancia. También se puede variar la calificación jurídica. En verdad, desde la investigación preliminar hasta el juicio oral, el fiscal domina la acusación y la puede modificar siempre y cuando lo justifique. Si no, no lo puede hacer. Y si modifica la calificación jurídica, a lo mejor también modifica la pena que está proponiendo. ¿Cómo el fiscal hace su propuesta de pena? Siguiendo los mismos criterios que tiene el juez para la condena. Entonces tiene que aplicar la famosa teoría de los tercios. Si el delito tiene penas de 6 a 20 años, ese intermedio lo divides en 3. Y dependiendo si hay circunstancias agravantes o atenuantes genéricas, va subiendo o va bajando. Si el caso tiene circunstancias atenuantes y agravantes a la vez, nos fijamos en el punto medio de la acusación fiscal. En verdad que es complicado. Yo no sé cómo los jueces fijan las penas. El sistema anterior era mejor, pero también tenía sus problemas, porque ponía la pena que querían. También se lleva a cabo el examen directo del acusado, testigos y peritos. No se sigue el orden preestablecido. La ley exige que se examine primero al imputado, después al agraviado, después al testigo. Pero si las partes se ponen de acuerdo, modifican ese orden. Yo hasta ahora no conozco ningún caso. En el examen de testigos, de imputados y de peritos se utiliza el llamado interrogatorio y el contrainterrogatorio. Y obviamente eso lo controla el juez. Y las partes también pueden objetar las preguntas. Si yo soy abogado defensor y veo que el fiscal está preguntando, debilitando su defensa, ¿qué hace? Objeción. Explica sus fundamentos, pero logró su objetivo. Paralizó obviamente el examen agudo que hacían
al imputado. Viene luego el examen de la prueba instrumental. En el ámbito de las pruebas existen los llamados actos de investigación y actos de prueba. Los actos de investigación buscan recopilar elementos de prueba de la investigación preliminar y preparatoria. Cuando esas pruebas pasan al juicio oral se llaman actos de prueba. Y el juez sentencia sobre la base de los actos de prueba, de lo que ha discutido. Si ese acto de prueba no se discute en el juicio oral, el juez no la puede utilizar para la sentencia. ¿Cuándo el fiscal retira la acusación escrita? Cuando aparecen en el juicio oral nuevos elementos de prueba que destruyen obviamente la acusación fiscal y protegen la inocencia del imputado. Entonces, si aparece una prueba nueva, lo lógico es que el fiscal diga: le retiro la acusación fiscal. Pero prueba nueva es una prueba objetiva que antes no se conocía. Una pericia, un testigo que llegó a última hora. La idea es que en el juicio oral se discutan las pruebas que han ofrecido las partes, nada más. Si aparece una nueva, también se discute, pero el juez lo tiene que habilitar. Los alegatos de salida. Así como hay un anterior caso que se plantea al inicio del juicio oral, al final también tiene que hacer su alegato. Entonces el fiscal habla primero. Y es una ventaja para la defensa, porque le toca al final. Lo que puede hacer el fiscal es hacer su alegato y además cuestionar el posible alegato de la parte contraria. Me adelanto, porque luego no tendré tiempo. Alegato de salida se le llama. Y se dicta la sentencia. La sentencia puede ser impugnada en el mismo acto. Y se lleva luego, si hay apelación, pues vamos a un juicio de apelación. Aspectos a tomar en cuenta desde el punto de vista del trabajo fiscal. Cuando llega la denuncia o se actúa de oficio, el fiscal tiene que definir su estrategia de trabajo, su plan de trabajo. Es como si fuera un plan de tesis. ¿Qué hace primero el fiscal? ¿Qué diligencias se deben de practicar? Él lo define. Busca de pruebas de cargo y busca pruebas de descargo. Entonces, quien hace la calificación jurídica es el fiscal. Proceso inmediato y flagrancia. ¿Cuándo opera un proceso especial llamado inmediato? En 3 casos. Cuando hay confesión, cuando hay suficiencia probatoria y cuando hay flagrancia. Pero los fiscales no lo aplican o no lo aplicaban. Porque decían algunos que eso les genera mayor trabajo. Es como el principio de oportunidad. El proceso inmediato tenía como norma la discrecionalidad del fiscal. ¿Lo aceptaba o no lo aceptaba? Ahora está obligado a hacerlo. Y créanlo, hay muchos problemas con el llamado proceso inmediato. También es posible el pedido de prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? Es la imposibilidad que tiene el imputado de salir libremente por las calles. El fiscal pide la prisión preventiva, lo sustenta en una audiencia y el juez decide cuántos meses pasa en la cárcel o no. Es posible que se llegue a una negociación bajo la fórmula del proceso de determinación anticipada. Negociación en buen sentido de la palabra. Y el juicio o el proceso se acorta y se dicta sentencia en 48 horas. El juez, ¿qué hace también en el proceso penal? Controla los plazos. A pedido del fiscal, casi nunca. A pedido de las partes. En estos casos el juez llama a una audiencia a las partes y analiza y se proyecta. De tal manera que el juez decide si está bien el plazo fijado por el fiscal o no. Es más, le puede decir que tiene 10 días para acabar con la investigación.
También el juez interviene en los casos de tutela de derechos, limitación al derecho a la defensa, cuestionamiento de la presunción de inocencia, la prueba prohibida, entre otros aspectos. Ya hemos hecho mención a la calificación alternativa. Y por último, la intervención fiscal en las audiencias. Nos falta mayor preparación para el Código Nuevo. No es fácil. Por eso es que cuando uno va a una audiencia, va conociendo su caso, conociendo las normas de procedimiento, porque pueden plantear una cuestión previa o algún cuestionamiento. Y el fiscal tiene que saber dominar la escena en el juicio oral. A veces los fiscales están sentados y leyendo el texto. Uno lee el texto para ciertos datos objetivos, pero no todo por la acusación fiscal. Y a veces se ponen de pie y otras veces, la mayoría de las veces, sentado. Es mejor de pie. Se domina más la escena. Se conoce más a la persona que está declarando. Más inmediación. En buena cuenta, el proceso penal nuevo es un proceso de corte garantista, de corte acusatorio. La gran ventaja para el trabajo fiscal es que es el mismo fiscal de la investigación policial que va a ir a juicio oral. Por lo tanto, se supone, presunción juris tantum, que conoce del caso. Cuando hay cambios en los fiscales, ahí se presenta el problema. Una primera idea importante es identificar que la criminalidad organizada contemporánea es una criminalidad de poder, es una criminalidad que busca poder y es una criminalidad que desarrolla poder. Por ende, su espacio operativo o su presencia está conectada con los espacios de poder. En las sociedades modernas, los espacios de poder son identificados en tres planos o en tres niveles. El que corresponde a la actividad económica, el que corresponde al ejercicio del poder político y el que corresponde al desarrollo, fomento y difusión de nuevas tecnologías, de nuevo conocimiento. La criminalidad organizada es una criminalidad de oportunidad. Es una criminalidad, ya quien decía, se desarrolla procurando explotar los vacíos de mercado, los vacíos disfuncionales de mercado. En tanto, la criminalidad organizada está pues conectada con la búsqueda de esos espacios de poder para crear en torno a ellos mercados paralelos o mercados propios donde desarrollar sus actividades que, como veremos, tienen un componente eminentemente lucrativo, eminentemente empresarial, eminentemente de aporte de bienes y servicios. Esta última idea era esencial. Y aquí empiezo a marcar la diferencia. El robo, la extorsión, el secuestro no son delitos que podamos estimar de criminalidad organizada, por una razón esencial. No son delitos productivos, son delitos de despojo. Lo que se busca a través de ellos es quitarle bienes a otros, no son productivos. Por consiguiente, su espacio, como veremos luego, es más reducido en oportunidades como también en posibilidades de desarrollo futuro. En cambio, la criminalidad organizada tiene todos esos escenarios para explotarlos, para crecer, para moverse en ellos, para influenciarlos y, ¿por qué no?, para coparlos operativamente. De hecho, la actividad económica, esto es la necesidad de desarrollar opciones en el mercado que expresen una posición de dominio, que manejen las reglas de competencia, que impidan la competencia, es un escenario que se estima importante, pero no directamente en el plano económico, sino en el plano colateral o complementario, sobre todo el de la actividad financiera. En ese contexto, pues, la criminalidad organizada se proyecta también en formas de delitos económicos, de delitos empresariales.
el ámbito del poder político está más bien conectado con el abuso de la posición de poder político, de control político, de ejercicio del gobierno o de control sobre el ejercicio del gobierno. Este espacio es donde se proyectan estructuras que surgen del propio Estado, es lo que llamamos la criminalidad de Estado. Aquí están presentes sobre todo aquellos delitos que van desde el fraude electoral, esto es la búsqueda de una hegemonía ilícita en el control político del Estado, hacia otras manifestaciones que se conectan con la violación de derechos fundamentales, de los derechos humanos, esto es la destrucción, aniquilamiento de la disidencia política, del enemigo político, o de quien se estima es el enemigo político. Después, donde se movilizan los delitos de tortura, desaparición forzada de personas, delito de ejecuciones extrajudiciales. En un plano también conectado con el poder político, pero en otro escenario, el de beneficiarse del control de los recursos públicos y que nos conecta con la corrupción. Pero no solamente ya con la corrupción derivada del Estado y en un plano nacional, sino con una corrupción supranacional y con una corrupción que involucra también al sector privado. El tercer ámbito o espacio donde la criminalidad organizada aparece, se desarrolla, es el de la ciencia y tecnología. Se dice que transitamos en este tercer milenio por una afirmación de la sociedad globalizada, del conocimiento, y eso tiene una repercusión igualmente en el proceso de inserción y de afirmación y consolidación de la criminalidad organizada en todo lo que atañe a la nueva tecnología, a la tecnología de punta, a la alta tecnología, de la cual se sirve o la cual aprovecha las organizaciones criminales para insertar nuevos productos, nuevos servicios. Desde lo que podríamos llamar los delitos informáticos clásicos, pasando por el espionaje, por la explotación de todo el mercado abierto que significa el Internet, etcétera, la criminalidad organizada se va a desarrollar también en el ámbito del poder tecnológico. Entonces, esta es una criminalidad diferente. No es pues a la que generalmente un operador de justicia está acostumbrado, o a la cual se conectan los códigos penales en línea convencional. Se trata de formas muy distintas que se vinculan, decíamos, con la explotación de estos espacios de poder. De allí que el abanico de delitos nos va a mostrar de manera más o menos gráfica y clara cuáles son esas manifestaciones que debemos asimilar como criminalidad organizada. Aquí las principales manifestaciones delictivas que los diferentes instrumentos internacionales, nacionales, la doctrina alusiva a la materia ha calificado como expresión de la criminalidad organizada. Como pueden ustedes apreciar, tenemos desde delitos financieros hasta delitos de alta tecnología, delitos que afectan el medio ambiente, modalidades de financiación del terrorismo, que no es terrorismo, sino es una conducta distinta, similar, si se quiere, al lavado de activos, el propio lavado de activos, la trata de personas, la inmigración ilegal. Importante, no el robo de vehículos, sino el tráfico de los vehículos robados. Y no solamente de vehículos robados, sino de otros bienes importantes como son las obras de arte o el patrimonio cultural de una nación. En fin, pueden ustedes aquí vislumbrar con claridad desde ya las diferencias y a lo que hay que llamar criminalidad organizada. Y es esta la criminalidad que preocupa por una razón sencilla, porque es una criminalidad exitosa. Mientras que la otra, la de los secuestradores, la de los robos o de las extorsiones, es una criminalidad fracasada, en la lógica es una criminalidad que tiene, si se quiere, sus días contados. Todo es cuestión de la mayor o menor habilidad que puedan desarrollar las agencias para identificarlas, pero justamente su talón de Aquiles es ese, pueden ser identificadas. El problema con esta forma de criminalidad es que no se pueden identificar.
logran mezclarse, logran asimilarse, logran ser parte de la cultura de los pueblos y sobre todo de los pueblos que desarrollan un nivel emergente de economía. La existencia de los llamados paraísos fiscales, ubicados en países pequeños con escasos recursos, es una muestra de lo que estos delitos representan en determinado momento como motor de desarrollo de los propios países. En todos estos delitos el perfil del actor es muy diferente al del delincuente convencional. Una característica importante, tratan de no tener antecedentes, es decir, de no quemarse. El que tiene antecedentes pues ya está fuera de carrera en el espacio de estos delitos. Naciones Unidas promovió una convención hacia finales del siglo pasado tendiente a consolidar las distintas herramientas que en la experiencia internacional habían aportado eficacia en la prevención y el control de manifestaciones de criminalidad organizada. Y lo hizo en una ciudad emblemática como Palermo, capital de Chile, y donde habían tenido lugar sucesos muy graves que incluyeron el asesinato de 2 magistrados que desarrollaron una actitud de firme posición antimafia y que fueron objeto de la represalia italiana en su expresión corleonesa. Pues bien, se estima que la delincuencia organizada transnacional forma parte de los 6 grupos de amenazas más importantes, no solamente para el decenio inmediato, sino para los sucesivos. No estamos hablando pues de algo que tenga una posibilidad efímera o que desarrolle un periodo de efervescencia que luego va a ser poco a poco limitado en sus efectos negativos, sino todo lo contrario. Tiene una capacidad de incrementar y de consolidar esa presencia negativa. Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo.